Buenos días, nos encontramos con el doctor Eduardo Andrés Velandia Canosa, quien es presidente de la Asociación Colombiana de Derecho Procesal Constitucional, con quien queremos sostener un diálogo sobre el constitucionalismo actual. Doctor Velandia, ¿podemos considerar que en Colombia tenemos una verdadera constitución? Sí, efectivamente sí lo podemos considerar. El artículo 16 de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789 sostenía que una sociedad solamente tiene constitución cuando tiene separación de poderes y tiene garantía de los derechos. Si trasladamos ese artículo a nuestro constitucionalismo actual, particularmente a la Constitución de 1991, podemos decir que esos elementos sí se consagran. Tenemos en la Constitución primero un preámbulo, segundo tenemos una parte dogmática. Dentro de la parte dogmática contemplamos o tenemos los principios generales del constitucionalismo, la forma de Estado, la forma de gobierno. Tenemos la parte sustantiva de la Constitución, que es la que consagra los derechos, donde ya no hablamos de estructuras, sino de derechos. Tercero, tenemos una parte institucional u orgánica, dependiendo cómo se le quiera llamar, en la cual se establece la separación de poderes. Particularmente el artículo 113 habla del poder ejecutivo, del poder legislativo, del poder judicial. En Colombia se le llama como las ramas del poder público, y otros órganos autónomos e independientes que deben colaborar con estas tres ramas de manera autónoma, pero en colaboración permanente. Y finalmente debemos destacar que la Constitución colombiana tiene una parte procesal. A pesar de no estar perfectamente identificada, de no estar perfectamente sistematizada, sí la podemos identificar. Y esta parte procesal es la encaminada a defender la supremacía constitucional en una variante, y en otra defender los derechos humanos consagrados en la Constitución. Doctor Velandia, ¿qué es una constitución? Una constitución podemos definirla de varias maneras, pero creemos que hay dos formas, sobre todo muy importantes, para poderla definir. Primero, una constitución es un proyecto de sociedad. En un sitio determinado, una nación determinada, que se ha organizado jurídicamente y conforma un Estado, crean una constitución. Lo que hacen allí es presentar su proyecto de sociedad, lo que se quiere tener en ese país determinado. Por supuesto, en ese proyecto nosotros tenemos que decir cuáles son los poderes que queremos, y tenemos que decir cuál es la parte sustantiva de la Constitución, es decir, cuáles son los derechos que queremos, y tenemos también que plasmar la forma de defender esa Constitución y defender esos derechos. En particular, cuando hablamos de un proyecto, esto genera muchas inquietudes. Cuando hablamos de un proyecto, precisamente en un proyecto nosotros consagramos lo que no tenemos. Si quisiéramos consagrar lo que se tiene y se dijera que solamente lo que se tiene es constitucional, tal vez tendríamos que llegar al absurdo a decir que la corrupción sería un derecho constitucional, porque es lo que posiblemente podemos tener. Pero no, como proyecto de sociedad ponemos derechos sociales, es decir, debemos ahí decir que deben haber derechos que respeten a la persona humana, sus derechos de libertad, que respeten al ser humano simplemente por ser ser humano, que es lo que llamamos los derechos fundamentales, y que en otra explicación llaman los derechos de primera generación. Pero también tenemos que consagrar ahí los denominados derechos económicos, sociales y culturales, que tienen una finalidad diferente. Ya no protegen a la persona como tal, por lo menos no directamente, sino son derechos que le permiten un mejor desarrollo, y precisamente esos son los derechos que hay que concretar para que nuestro proyecto se haga realidad. Ejemplo, ahí podemos decir que la salud debe ser universal, podemos decir que la educación debe ser gratuita, debe ser universal para todas las personas, podemos decir que todos debemos tener derecho al mejor ambiente sano, todo lo que se quiera. Pues precisamente como es un proyecto, como pasa en cualquier proyecto, es lo que está ahí, y tenemos que en la sociedad luchar para que esos proyectos se hagan realidad. La queja que sostienen muchas personas o las objeciones que presentan
es que muchas veces estos derechos no se hacen realidad, que la famosa universalidad de la educación no existe, que la universalidad o eficiencia en la salud no existe. Pues precisamente, como es un proyecto, tenemos que luchar para que se consiga. Una persona puede tener un proyecto y su proyecto puede ser llegar a ser presidente de la República. Pues precisamente cuando se traza ese objetivo, cuando consagra ese proyecto, para él pues no es presidente de la República. Si ya fuera presidente de la República, pues no es un proyecto. Y eso es lo que tiene la Constitución. Segundo, la Constitución también podemos mirarla como un límite al ejercicio abusivo de los detentadores de poder. Pues precisamente ese límite, ¿quién lo pone? Lo pone el pueblo. El pueblo, quien es el constituyente primario, es el que cuando crea la Constitución establece unos límites. ¿Cuáles son esos límites? Por ejemplo, que el Ejecutivo, ni el Legislativo, ni el Judicial pueden proferir decisiones o emitir leyes o emitir actos administrativos, en fin, lo que a cada cual le corresponda, que vayan en contra de la Constitución. Y por eso se deben crear una serie de controles. De los más conocidos tenemos al legislador, se le controla en el ejercicio legislativo con el denominado control de convencionalidad por la Corte Interamericana, pero más concretamente podemos decirlo con el control de constitucionalidad, que también involucra los temas convencionales. Al Poder Ejecutivo, por ejemplo, está el derecho administrativo, que a través de las acciones de nulidad puede controlarlo, y el judicial también puede ser controlado. No puede emitir decisiones en contra de la ley, están los recursos extraordinarios, ni puede emitir decisiones en contra de la Constitución, porque ahí aparece la denominada tutela contra providencias judiciales. Ese límite del poder implica que el pueblo es el que lo establece. ¿Y lo establece para qué? Para que los poderes derivados, como el legislativo particularmente, no puedas pedir constituciones que vayan no puedas pedir leyes, que vayan en contra de la Constitución. Si las expide, tenemos que tener mecanismos que permitan excluirlas. Doctor Benandia, ¿cuál considera usted el aporte más importante de la Constitución de 1991? El aporte más importante de nuestra Constitución es precisamente haber consagrado una Constitución de las que podemos calificar como del neoconstitucionalismo. ¿Cuál es tal vez la característica fundamental de una Constitución neoconstitucionalista? La primera característica es que tenga una verdadera justicia constitucional. Y la segunda característica, que es una consecuencia de ello, es que la Constitución se convierta en una verdadera norma jurídica, es decir, no solamente en una carta política donde se consagran directrices para que los demás cumplan. En este orden de ideas, debemos decir que el derecho procesal constitucional es la mejor herramienta de nuestra Constitución. Y esta herramienta, ¿en qué consiste? En que se garantiza a los ciudadanos el acceso a una jurisdicción constitucional en cualquiera de los modelos que se tengan en esta Constitución, en un modelo híbrido que es el que tenemos, pero además se consagran unos instrumentos claramente definidos que se conocen como acciones constitucionales o técnicamente deberíamos definir como procesos constitucionales, que permiten ¿qué? Como lo dijimos hace un momento, que el principio de supremacía constitucional, cuando sea vulnerado, se pueda corregir esa falencia. Concretamente, si una ley es inconstitucional, puede la Corte Constitucional excluirla, expulsarla o adecuarla al constitucionalismo, pero previa presentación de una demanda de inconstitucional, que es el ejercicio de la acción de inexequibilidad. Pero también tenemos las acciones que protegen los derechos fundamentales, como la acción de tutela o el habeas corpus. Se ha consagrado también la acción de cumplimiento como una acción constitucional y las acciones populares o de grupo como acciones que protegen los derechos humanos de tercera generación, es decir, los colectivos y del medio ambiente. Pero además nuestra Constitución contempla en el artículo 93 el denominado bloque de constitucionalidad, que básicamente lo que hace el bloque de constitucionalidad es incorporar una nueva jurisdicción a nuestro ordenamiento interno, y es la que conocemos como jurisdicción constitucional transnacional, específicamente la jurisdicción del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, la cual se concreta
con las decisiones o las sentencias que profiere la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y por último, doctor, ¿cómo podemos defender o proteger la Constitución? La Constitución se defiende o protege acudiendo al derecho procesal constitucional. De nada nos sirve tener derechos, y es la crítica de mucha gente, si son derechos que únicamente hacen parte de una hoja de papel, si son derechos que nunca llevamos a la realidad. Pero indudablemente en cualquier sociedad pueden aparecer detentadores abusivos del poder. Cuando esto ocurre, la sociedad tiene que tener herramientas, tiene que tener instrumentos para poder defender la Constitución. Por eso el derecho procesal constitucional contempla acciones que protegen la supremacía constitucional, como ya lo hemos dicho reiteradamente, y de esa manera se defiende la Constitución. Es decir, ¿qué es lo que defendemos? Que la ley no reemplace la Constitución. Si la Constitución trae determinados principios y se expide una ley que vaya en contra de ellos, pues tiene que existir un mecanismo que expulse esa ley. ¿Para qué? Para defender la Constitución, evitar que sea reemplazada. Pero también tenemos derechos. La gente tiene derechos directos, tiene derechos fundamentales. Si un derecho fundamental se vulnera, acude a la acción de tutela o a la habeas corpus si se trata de la libertad para defender o proteger esos derechos fundamentales. Asimismo, tal vez la acción de cumplimiento era una acción encaminada a defender un poco los derechos sociales. Ahí todavía tenemos algunas dudas que la acción cumpla con su verdadera finalidad. Pero es una acción que de una u otra manera también colabora, no tanto como se quisiera, pero también colabora en la defensa de la Constitución. Y tenemos las acciones populares y de grupo. Las acciones populares y de grupo defienden los derechos humanos de tercera generación, los colectivos y el medio ambiente. En ese orden de ideas, cualquier persona que vea, por ejemplo, que un río se contamina, puede defender esos derechos, el derecho a tener un ambiente sano, a tener un medio ambiente sano concretamente, puede interponer esa acción, y esa acción puede ordenar a quienes contaminan el río a que cesen en esas actividades, o puede ordenar a la administración pública que inicie los procedimientos necesarios para recuperar ese río. Doctor, agradecemos como siempre sus aportes académicos. Gracias.